No. Si entiendes por clase social lo que se entiende tradicionalmente y lo que yo entiendo que es un grupo social situado en función, digamos, de su trabajo, de los medios de producción, etcétera, no, la juventud no es una clase social, sino que la juventud está, digamos, marcada por diferentes clases. Igual que en el caso de las mujeres, no es lo mismo un joven, digamos, de clase alta que un joven de clase obrera. Pero esto ya se veía, digamos, casi desde el surgimiento de los jóvenes, digamos, incluso en el ocio. A ver si me ocurre ahora algún ejemplo. Pues no es lo mismo la forma en que se organizaron para actuar los estudiantes, que además significativamente, probablemente, por tener más educación y por pertenecer a las clases a las que pertenecían, con lo cual era más difícil que las fuerzas de orden público, digamos, les reprimieran, porque era como si reprimiera en cierta medida a sus hijos, ¿sabes? Era como si los gobiernos y autoridades reprimieran a sus hijos en los orígenes del movimiento estudiantil. Pues las primeras organizaciones juveniles que se crearon de forma independiente fueron estudiantiles y las obreras o campesinas aparecieron después. Pero si te vas al tema del ocio, por ejemplo, a mí me gusta mucho un tema del que he podido leer no demasiado, que son los grupos y las bandas juveniles en la Alemania nazi. Y entonces en la Alemania nazi surgieron frente a la institucionalización y la obligatoriedad de la juventud hitleriana, dos, digamos como dos, ahora las llamaríamos dos tribus juveniles, ¿sabes? Unos eran jóvenes de clase media, que por ser de clase media sabían inglés, y entonces lo que hacían era oír la música de jazz que llegaba de Estados Unidos, que los nazis prohibieron ya antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, porque claro, para los nazis era música de negros. Y entonces estos jóvenes de clase media siguieron oyendo las canciones de jazz, cambiaron las letras hasta convertirlas en canciones contra el régimen nazi y empezaron a hacer fiestas clandestinas, o sea, fiestas prohibidas por los nazis. En cambio, tienes otro grupo de jóvenes que los llaman los piratas del Edelweiss. El Edelweiss es una florecita de los Alpes, que estos procedían mayormente de la clase obrera y las capas populares, que lo que hacían era seguir haciendo lo que era tradición entre los grupos de clases populares, que era irse de excursión los fines de semana o cuando tuvieran tiempo, cosa que se prohibió que se hiciera fuera de las, si no eran las actividades de la juventud hitleriana. Y estos, en vez de usar, claro, no sabían inglés, con lo cual no podía usar el jazz, y lo que hacían era usar canciones tradicionales de campamento y similar alemanas para, para criticar a los nazis mientras se iban de excursión. Y claro, los dos casos fueron muy reprimidos por los nazis, que hasta crearon un campo de concentración específico para jóvenes, pero te muestra las diferentes formas en que actúan también los jóvenes en función de sus clases